El origen del rey sabio. La infancia de Salomón estuvo marcada por el esplendor del reino de su padre y las sombras del escándalo. Mientras su progenitor, el rey David, se establecía como un líder formidable en la historia de Israel, la figura de Salomón emergía como un reflejo de las complejidades de su legado. David era un hombre de guerra, un guerrero que había unido tribus y forjado una nación, pero también era un rey cuyas decisiones estaban impregnadas de pasión y a menudo de tragedia. La relación entre David y Betsabé se había gestado en la oscuridad, un romance que comenzó con un acto de infidelidad que llevó a la muerte de Urías, el esposo de Betsabé. Desde el momento de su concepción, la vida de Salomón fue un escenario de conflictos morales. A pesar de este origen tumultuoso, Salomón gozó de los privilegios que le confería su linaje real. Desde niño, fue rodeado de lujos y enseñanzas que aspiraban a pulir su intelecto. David, consciente de la rivalidad entre sus hijos, tomó decisiones que moldearían el futuro de Salomón. La fama de este joven príncipe comenzó a crecer en los círculos de la corte, donde se decía que poseía una curiosidad insaciable y un deseo ferviente de aprender. La instrucción que recibió era rigurosa, de manos de los sabios más renombrados de Israel. Cada día estaba impregnado de lecciones sobre justicia y moralidad, cultivando un espíritu que buscaría la satisfacción de su pueblo a través de la sabiduría. Pero entre las enseñanzas y los elogios, la presión de las expectativas se cernía sobre él. La sombra de la enemistad se cernía entre sus medios hermanos, quienes, influidos por las ambiciones de poder, lo veían como un competidor a erradicar. Cada paso que daba en la corte de su padre estaba sumido en una danza peligrosa de alianzas y traiciones. La pregunta constante era si Salomón podría desmarcarse del beso de la fatalidad que había marcado su nacimiento. Mientras tanto, las tensiones internas en Israel no solo eran problemáticas en la familia real. Las tribus, a menudo en desacuerdo entre sí, comenzaban a mostrar signos de descontento. El reino que David había construido con tanto esfuerzo no era una fortaleza inquebrantable. Las tensiones sociales y religiosas estaban en erupción. Esta realidad, junto con la familiaridad de Salomón con las intrigas reales, lo condujeron a un profundo entendimiento del delicado equilibrio que requería el liderazgo. A pesar de su juventud, el peso del futuro del reino recayó sobre sus hombros. La dualidad de ser el hijo del rey y el signo de una unión problemática lo impulsó a buscar la sabiduría con gran fervor. Aunque el amor de su padre era indiscutible, la incertidumbre lo rodeaba como un velo. La devoción a su madre, Betsabé, le brindó un refugio emocional, pero profundamente sabía que su posición en el trono estaba llena de tormentas por librar y pasiones que calmar. En sus momentos de soledad, Salomón comenzaba a reflexionar sobre la naturaleza de la sabiduría, la búsqueda de una verdad más grande, de una comprensión que pudiera resolver no solo sus dilemas internos, sino también los de un reino dividido, empezó a infiltrarse en su psique. Esta búsqueda no sería solo un acto del intelecto, sino también una travesía espiritual que lo definiría como rey. Las semillas de su grandeza se estaban sembrando, aunque las tormentas de su legado aún amenazaban con opacar su camino hacia la sabiduría, la famosa petición de sabiduría. La fama de Salomón se propagó como el aroma de las especias en el aire, llegando a oídos de reyes y comerciantes, quienes se sentían atraídos por su renombrada sabiduría. Los pueblos vecinos comenzaron a enviar embajadas y regalos, deseosos de formar alianzas y compartir conocimientos con el rey de Israel. A medida que cada embajada llegaba a su corte, Salomón se veía rodeado por un tumulto de colores, emociones y expectativas. Un espectáculo donde la nobleza y el pueblo compartían el fervor de un reino que, alentado por la visión de su monarca, florecía en paz y prosperidad. Con el tiempo surgieron numerosas historias sobre el rey sabio. Se contaba que era capaz de discernir la verdad en las disputas más complicadas, resolviendo conflictos con una claridad que dejaba a todos asombrados. Una vez, dos mujeres se presentaron ante él, ambas reclamando la maternidad de un mismo niño. El rey, con su astucia, propuso dividir al niño en dos, ofreciendo medio a cada madre. Al instante, la verdadera madre gritó, suplicando que le dieran al niño en lugar de herirlo, revelando su amor profundo y puro. Este tipo de juicio, que podría haber dejado a otros reyes en una trampa de indecisión, amplificó la esfera de influencia de Salomón, consolidando su imagen como un gobernante justo y compasivo.
Sin embargo, esta sabiduría no fue solo un don, fue un peso que se hizo cada vez más pesado con el tiempo. Salomón comenzó a darse cuenta de que, en su búsqueda por resolver disputas y llevar la justicia a su pueblo, debía lidiar con decisiones complejas que involucraban no solo su reino, sino también el destino de naciones enteras. Las cartas de los reyes extranjeros, muchas de ellas cargadas de expectación y demanda, comenzaron a apilarse sobre su mesa. La necesidad de mantener la paz y la estabilidad lo llevó a tratar no solo con la sabiduría de su corazón, sino también con la política de la diplomacia. El rey se encontraba ante un dilema constante. Por un lado, el pueblo de Israel lo alababa por sus decisiones, que en su mayoría resultaban beneficiosas, pero por otro lado, las alianzas que formaba a menudo exigían sacrificios. Salomón se vio presionado para otorgar riquezas y territorios, muchas veces en información que no había solicitado. A medida que el tiempo avanzaba, la esencia de su reinado se desdibujaba ante un mar de intrigas y compromisos políticos que sembraban la discordia en los corazones de algunos de sus propios súbditos. Cada decisión se volvió un laberinto en el que los muros se movían con las corrientes del deseo de poder y control. No pasó mucho tiempo antes de que algunos comenzaran a murmurar que la sabiduría de Salomón podía ser tan peligrosa como el oro. En lugar de ser un guía, su sabiduría lo transformó en un blanco para envidias y rivalidades, tanto dentro como fuera de su corte. Los que antes veneraban su capacidad de discernir la verdad empezaron a cuestionar si sus elecciones estaban realmente alineadas con el bienestar del pueblo. Cada juicio que emitía traía consigo una verdadera carga, la más pesada de todas, la culpa. La culpa por la presión que sentía mientras intentaba equilibrar lo que era bueno para el pueblo y lo que era político. Salomón, un rey que en su ascenso a la sabiduría había abrazado la humildad, pronto se enfrentó a un enemigo inesperado, la complejidad del poder. Esta complejidad transformó el amor del pueblo en expectativa, y la expectativa, a menudo, era el precursor de la desilusión. El eco de la sabiduría de Salomón, que había comenzado como un canto de alabanza, se transformó lentamente en una melodía más complicada, donde cada nota traía consigo el sonido de la pesada carga de gobernar. El esplendor de su reinado. Salomón, sentado sobre su trono cubierto de oro y marfil, contemplaba el esplendor de su reino con un sentimiento de realización. Cada rincón de Jerusalén parecía temblar bajo la magnificencia de su reinado. Las calles estaban adornadas con mármol de Carrara, y los ciudadanos, vestidos con telas de colores vibrantes, marchaban orgullosos, erguido el pecho. Una de las construcciones más maravillosamente grandiosas, el templo, se alzaba como un faro de luz y devoción, en cuyas puertas se podía sentir la presencia de lo divino. Las alabanzas susurradas y gritadas hacían eco en la ciudad, y Salomón, el rey que había unido a su pueblo bajo una misma fe, se volvió un símbolo de esperanza y amor. Fue entonces cuando la reina de Saba, atraída por los rumores de su sabiduría y riqueza, decidió hacer el largo viaje hacia Jerusalén. Las caravanas que la acompañaban, cubiertas de incienso, especias y oro, eran testigos de su grandeza. Al llegar, la reina se encontró con una ciudad que superaba incluso los cuentos que había escuchado. Pero fue la inteligencia de Salomón la que realmente la impactó. Él no solo respondía a sus preguntas con una sagacidad que desarmaba, sino que también inducía a la reflexión con su mirada perspicaz y su manera de ver el mundo que lo rodeaba. Su cultura, sus conocimientos y su corazón generoso la cautivaron. Ella, en su grandeza, empezó a sentir que el verdadero tesoro no era el oro, sino el entendimiento profundo que emanaba Salomón. Sin embargo, en medio de toda esta admiración y esplendor, se comenzó a gestar una sombra en el corazón del rey. Cada halago, cada tributo que le ofrecían, empezaba a calar hondo en su alma. La atención casi obsesiva que recibía del pueblo y del mundo se convertía en un reflejo distorsionado de sí mismo. La fe y la humildad que una vez le habían servido de guía se disolvían en la niebla del orgullo. Salomón cada vez más se alejaba de sus raíces, olvidando las verdades sencillas que lo habían llevado a la grandeza en primer lugar. Los días se convirtieron en noches de banquetes y celebraciones, donde la bebida y el vino fluían como si no hubiera un mañana. A lo largo de esos lujosos festines, el rey escuchaba historias llenas de admiración que alimentaban su ego. A medida que acumulaba riquezas, su percepción del mundo se tornó opaca.
Las voces a su alrededor comenzaron a girar en torno a su grandeza, olvidando que era la sabiduría y la justicia las que habían cimentado su poder. En su palacio, rodeado de oradores y cortesanos que engalanaban sus palabras con alabanzas, Salomón se sintió invulnerable. La reina de Saba, una mujer de inteligencia aguda, también trató de recordarle los valores fundamentales que un día habían guiado su camino. Pero él, inmerso en su mundo de lujos, ignoraba aquel llamado que resonaba en el fondo de su ser. Los ecos de los sabios en las tierras lejanas se perdieron gradualmente y su mente se llenó de preguntas vacías. Se desvió de la adoración a Yahvé, no con intención, pero sí con desinterés. En esos momentos, el rey no comprendía que su falta de atención a lo sagrado sembraba la semilla de su decadencia. La grandeza de su reinado y la sabiduría que lo había guiado empezaron a ser opacadas por la neblina de un orgullo que, si no se controlaba, podría costarle no solo su trono, sino también el legado que había construido con esfuerzo y devoción. El lado oscuro de la sabiduría. Con el tiempo, la fama de Salomón como el rey más sabio de todos los tiempos se extendió por tierras lejanas y cercanas. Sin embargo, a medida que su poder y riqueza aumentaban, también se incubaban sombras inquietantes en su reino. Las decisiones que una vez parecieron llenas de buena intención comenzaron a trastabillar, deslizando a Salomón por un sendero marcado por la complacencia y la indulgencia. En su búsqueda por consolidar alianzas a través de matrimonios, no solamente ignoró la advertencia de sus predecesores, sino que también empezó a fragmentar la singularidad del pueblo israelita, eligiendo a mujeres de naciones vecinas cuyos dioses eran ajenos a Yahvé. Los días de Salomón se llenaron de festines y celebraciones, pero había un eco inquietante entre los banquetes. Aun cuando sus súbditos disfrutaban de la abundancia y prosperidad, había un silencio creciente en los corazones de aquellos que una vez veneraron al Dios de Israel. Esos corazones palpitaban con la inquietud de las advertencias que se habían transmitido de generación en generación, y muchos comenzaron a observar cómo las instrucciones divinas se desvanecían lentamente de la conciencia colectiva de la nación. La construcción de los altares para los dioses extranjeros comenzó de manera sutil. Al principio eran simplemente pequeñas ofrendas, unos pocos adornos exóticos que decoraban palacios y jardines del rey. Sin embargo, lo que comenzó como un gesto para fortalecer la paz se convirtió en una serie de alteraciones más grandes. Cada altar erigido fue una mancha en el cielo azul del monoteísmo que había elevado a Israel sobre otros pueblos. Con los sacrificios ofrecidos a Baal y Astarot, y las lágrimas de las gentes que veían descender su fe, el vigor espiritual que una vez caracterizó a la nación fue erosionado. Las celebraciones de los cultos extranjeros rápidamente se convirtieron en eventos públicos, y las oraciones a Yahvé fueron desplazadas por las invocaciones a entidades cuya esencia era incompatible con la libertad que el Dios único prometía a su pueblo. Los templos de idolatría, llenos de música y bailes, atraían a un pueblo seducido por la novedad. Salomón se convenció de que esta diversidad religiosa contribuiría a la armonía del reino, sin darse cuenta de que, al lado de cada alianza política, se gestaba un fuerte lazo de deslealtad hacia la tradición. Los ancianos y sabios del reino comenzaron a murmurar entre ellos, recordando cómo las promesas de prosperidad podían convertirse en prejuicios en el alma de una nación. Mentiras disfrazadas de diplomacia alimentaban la desconfianza en el pueblo y se incrustaban en su propia historia. Inadvertidamente, Salomón había iniciado una tradición de yesca que, si no se extinguía, estallaría en llamas y consumiría lo que durante tanto tiempo se había mantenido. Al seguir sus caprichos, la vastedad de su inteligencia se estaba viendo dibujada como un lienzo en el que se escaneaban sombras, colores mezclados que anhelaban la suave y pura luz del verdadero conocimiento. La voz profética, que una vez resonó con advertencias y correcciones, comenzó a guardarse en la soledad del desánimo. La gloria del rey, ahora marcada con indelebles decisiones, provocó que la historia clamara por un cambio. El pueblo había superado la paz superficial, impaciente por los ecos de la fe que parecían desvanecerse, y con ellos la esencia misma de su identidad. Cada altar desarrollado representaba un paso más hacia la disolución de aquellas promesas sagradas. Las sombras de la sabiduría se consolidaban y se sentían cada vez más pesadas sobre los hombros del gran Salomón.
La ruptura del reino. La ruptura del reino fue un acontecimiento que marcó un antes y un después en la historia de Israel. Tras la muerte de Salomón, lo que había sido un reino unido comenzó a desmoronarse bajo el peso de la insatisfacción e infidelidad hacia Dios. Mientras Salomón vivía, su sabiduría y su riqueza mantenían a las tribus en un frágil equilibrio, pero la ya erosionada lealtad a los mandatos divinos no tardó en manifestarse en un descontento creciente. La extravagancia del rey, que había llevado a Israel a una era de esplendor, también había sembrado las semillas de la división. La construcción de templos y altares a dioses ajenos, bajo la influencia de sus esposas extranjeras, había hecho que muchos en Israel empezaran a cuestionar los fundamentos de su fe. La muerte de Salomón fue la chispa que encendió un polvorín de animosidades silenciosas que se habían estado acumulando durante años. Jeroboam, un líder tribal de Efraín, empezó a ganar popularidad entre el pueblo, ansioso por restablecer el sentido de identidad y propósito que se había perdido. El alba de su ambición se cernía sobre el horizonte, y con ella la promesa de un nuevo comienzo, o una nueva era de conflicto. Con un poder creciente entre las tribus, Jeroboam desafió la autoridad de Roboam, el hijo de Salomón, quien asumió el trono con una falta de sabiduría y tacto que no hacía sino exacerbar las tensiones inherentes. Roboam, influenciado por los consejeros de su juventud, tomó decisiones que dividen aún más al pueblo. En vez de escuchar los lamentos de las tribus, que clamaban por alivio de los pesados tributos impuestos por su padre, Roboam optó por ignorar sus súplicas. Al pronunciar la famosa y desafiante declaración de que mi dedo meñique es más grueso que los lomos de mi padre, cerró las puertas a cualquier posibilidad de reconciliación. Las palabras arrogantes y desconsideradas fueron la gota que colmó el vaso. La ruptura entre los pueblos fue inminente, y en respuesta a la creciente insatisfacción, las tribus del norte decidieron romper sus lazos con Judá, proclamando a Jeroboam como su rey. El reino del norte, Israel, emergió con un renovado sentido de propósito, separado de las cadenas de la opresión percibida bajo el régimen de Roboam. Sin embargo, la nueva nación no estaba exenta de problemas. La idolatría, que había sido el nagua de la decadencia en tiempos de Salomón, siguió extendiéndose. Jeroboam, temeroso de que los suyos volvieran al reino de Judá para adorar en el templo de Salomón, estableció lugares de culto alternativos en Betel y Dan, creando ídolos que invitaban a una nueva forma de adoración. Las raíces de la idolatría se extenderían mucho más allá de los muros de Jerusalén, alcanzando y afectando cada rincón de la vida cotidiana. En el reino del sur, Judá trató de mantener su lealtad a Dios, a pesar de los efectos debilitantes de la ruptura. Roboam, aunque menospreciado por muchos, intentó conservar la fe en el legado de su padre y llevar a su pueblo en la búsqueda de la reconciliación con Dios. No obstante, la decadencia moral ya había comenzado a corromper su reinado, sentando las bases para futuros conflictos y divisiones que solo se profundizarían con el paso del tiempo. La grandeza de Salomón, que había una vez brillado como un faro en medio de la oscuridad, ahora era simplemente un eco lejano, un recordatorio de lo que pudo haber sido y de lo que se perdió en el camino hacia la autoindulgencia y el desprecio divino. El legado de Salomón. El legado de Salomón no solo se manifiesta en la riqueza de sus proverbios, sino que también se refleja en la complejidad de sus decisiones. A menudo, esos dos aspectos, la sabiduría y la toma de decisiones, se entrelazan de una manera que puede parecer engañosa a quienes lo contemplan desde lejos. En su búsqueda por establecer un reino gobernado por la justicia y la paz, Salomón fue, sin embargo, testigo de un conflicto interno que lo llevó a desviar su camino. La sabiduría no es una protección infalible, se puede diluir en la ambición y el deseo. Las historias de su vida son lecciones vivas que nos muestran cómo su afán de poder y reconocimiento lo llevó a tolerar prácticas que finalmente socavaron los cimientos de su reinado. A través de los siglos, sus proverbios han guiado a innumerables generaciones, ayudándolas a navegar por los mares inciertos de la existencia. Sin embargo, en el fondo de su legado late una contradicción. La sabiduría más profunda puede coexistir con la más profunda caída. La misma sabiduría que le otorgó renombre se convirtió en su sombra. Los cuentos que narran las decisiones críticas de Salomón, como su famoso juicio entre dos mujeres que reclamaban ser la madre del mismo niño,
presentan inicialmente un retrato de justicia y discernimiento. Pero detrás de este enigma de sabiduría se oculta la verdad de que sus elecciones no siempre estuvieron respaldadas por la rectitud. Su inclinación hacia múltiples alianzas, muchas veces motivadas por el deseo de asegurarse poder y estabilidad, le hizo vulnerable. Al buscar la aprobación de sus esposas extranjeras, fue desviado de las ideologías que inicialmente defendía. Este deslizamiento gradual refleja un enemigo sutil y poderoso, la complacencia. Los proverbios de Salomón nos advierten sobre las seducciones del ego y el lujo que distraen de los valores fundamentales. La soberbia precede a la destrucción, un espíritu altivo a la caída, reza uno de sus versos. A medida que su reinado se extendió, su atención se desvió de las virtudes de la humildad y la integridad, tan esenciales en su juventud. En cambio, se rodeó de lujo y extravagancias, permitiendo que la ambición oscureciera su juicio. En este escenario de excesos, su legado se complicó. Su historia se convirtió en la representación de un rey atrapado en los mismos mecanismos sociales que había pretendido reformar. En cada rincón de su reinado aún resuenan sus advertencias, pero también resuena el eco de su caída. Cada proverbio, por más sublime que sea, lleva consigo la carga de sus fallos, un recordatorio constante de que incluso el más sabio entre los hombres puede errar. En la dualidad de estas enseñanzas reside la verdadera profundidad de su legado. La sabiduría puede ser en última instancia un instrumento de poder o de destrucción, dependiendo de las manos que lo sostienen y las intenciones que lo guían. Así, el legado de Salomón vive no solo en la luz de sus frases memorables, sino también en la sombra de sus errores. Nos recuerda que buscar la verdad y la justicia es un camino que requiere vigilancia constante y una humildad que, al final, puede ser la diferencia entre el reconocimiento eterno o el olvido. La historia de Salomón, llena de matices y lecciones, continúa resonando, ofreciendo un espejo en el que cada generación puede contemplar sus propias aspiraciones y advertencias. La sabiduría, cuando se enfrenta al poder, se convierte en una danza delicada, una que requiere equilibrio, autocontrol y, sobre todo, la vigilancia de uno mismo. Reflexiones sobre su historia. En el recorrido de Salomón, la transición de un rey venerado a un líder frágil y quebrantado nos invita a reflexionar sobre los aspectos menos visibles del poder. La narrativa que rodea su vida no solo abarca los destellos de su sabiduría y riqueza, sino que también revela las grietas que se hicieron evidentes a medida que su reinado avanzaba. La historia de Salomón es un complejo estudio de la dualidad del ser humano, su capacidad para alcanzar grandes alturas y su vulnerabilidad ante las tentaciones que acompañan al poder absoluto. La construcción del templo en Jerusalén, a menudo celebrada como el pináculo de su reinado, es representativa de su ambición y su deseo de honrar a Dios. Sin embargo, las mismas piedras que erigió para glorificar a lo divino también se convirtieron en un símbolo de su creciente alejamiento de las enseñanzas que una vez valoró. La idolatría que surgió durante su gobierno no fue solo un acto de traición hacia su fe, sino una insinuación de que, en su búsqueda por establecer un legado, permitió que el costo de la fama eclipsara su compromiso a lo sagrado. Este es un recordatorio crítico. El deseo de grandeza puede transformarse en un camino hacia el autosabotaje si no se encuentra equilibrado por un sentido de humildad y servicio. A través de sus decisiones, Salomón también nos revela las trampas del liderazgo que se basan en la superficialidad. A medida que acumulaba poder, la búsqueda de placer y lujo comenzó a adquirir prioridad sobre la sabiduría que lo había guiado en sus primeros años. Sus alianzas matrimoniales, que inicialmente fueron estrategias políticas, se convirtieron en una red de compromisos que socavaron su dedicación a Dios y a su propio pueblo. Cada nueva esposa trajo consigo sus propios ídolos y prácticas paganas, y así el rey, en su afán por complacer y consolidar su rol, terminó por desvirtuar su creencia más profunda. Esto plantea la cuestión de qué sucede cuando los líderes pierden de vista su propósito principal, el bienestar de su gente y su propio principio ético. La sabiduría, entonces, se transforma en un arma de doble filo en manos de quienes no están dispuestos a erguirse en contra de sus deseos más oscuros. Aunque Salomón fue reconocido por ofrecer juicios justos y soluciones ingeniosas, su final trágico nos alerta sobre la necesidad de mantener una integridad inquebrantable. En su caída,
podemos vislumbrar la tragedia que conlleva la falta de autocrítica. La aceptación de su responsabilidad se perdió en medio de la negación, y este hecho puede resonar en los líderes contemporáneos, quienes a menudo evitan confrontar los efectos de sus decisiones, dejando un rastro de consecuencias que afectan a generaciones futuras. Al considerar la vida de Salomón, es fundamental discernir que la grandeza no se mide simplemente por la capacidad de liderar, sino también por el coraje para reconocer y enfrentar la propia humanidad. Cada líder debe preguntarse, ¿estoy construyendo un legado que perdure por su valor y ética o uno que se desmorone bajo el peso de la vanidad? Las lecciones del pasado siempre están presentes, sirviendo como un faro para aquellos que tienen la fortuna de liderar. La historia de Salomón pone de relieve que un verdadero líder debe ser el primero en servir, el primero en escuchar y, sobre todo, el primero en mostrar humildad en un mundo repleto de ambiciones. No olvides hacer clic en el botón me gusta si te gustó el video. Que Dios te bendiga e ilumine tu camino. Amén. Gracias por ver el video y hasta la próxima.